Bueno, a continuación Edgar Álvarez presenta su conferencia El arte como un instrumento de paz. Edgar es artista, animador, activista, caricaturista, director e ilustrador colombiano, maestro en artes plásticas de la ASAP, es creador y artista del proyecto Se lo explico con plastilina. Francisca, quien hará la clausura del evento, es directora de la Fundación Social de Identidad Cultural Sé Quién Soy Yo y parte del equipo del Instituto de Estudios Interculturales. Buenas tardes, ¿cómo están? Como les decía, pues mi nombre es Edgar Álvarez, pues yo dirijo una red grande que se llama Se lo explico con plastilina. Pues siempre me da risa cada vez que me invitan porque como que uno siempre piensa en plastilina y es como el clásico juego de niños, entonces es cómico porque igual así como estoy aquí me invitan a la campaña de santos, de mocos, de cuantas diferentes cosas. En esto pues lo interesante es que me parece a mí justamente es justamente como estar en un espacio como estos, pues donde se habla de inclusión y pues es importante que los artistas pues estemos presentes como tal. Entonces pues aquí somos dos artistas en cosas absolutamente distintas. Yo voy a cantar y ella va a hacer muñequitos en plastilina, entonces ahí alístense. Bueno, en esto digamos, pues para mí pues participar en este evento, pues o sea, igual lo he hecho mucho más como espectador realmente. Me parece súper interesante pues todo lo que he escuchado y mi labor en muchos sentidos es llevar esto a las redes, o sea, todos estos mensajes que hemos escuchado, pues justamente ahorita hablaba con uno de los organizadores y pues o sea, siempre lo que yo hago es, o sea, si no entiendo, pregunto y pues cuando entiendo explico. Y pues eso lo hago a través de la plastilina. Entonces pues como ustedes vieron en la exposición, bueno, entonces como ustedes vieron, pues chévere que le echen una miradita a la exposición, pues hay algunas imágenes que tienen que ver pues con todo lo que es el mundo de los campesinos. Pues yo he sido partícipe como de muchos procesos distintos a nivel social aquí en Colombia. Curiosamente, pues cuando descubrí o cuando empecé a trabajar muchos de estos temas sociales, lo hice desde Los Ángeles. Yo vivía en Los Ángeles, en Estados Unidos, en California, y era curioso porque imagínense, o sea, por ejemplo, cuando fue el paro campesino particularmente, pues yo estaba allá y pues, o sea, me indignaba con todo lo que veía en internet. Conocí un video pues que fue el documental del 9/70. Entonces pues esto se mostró en las redes, pues resulta que convertimos el video como tal en viral, y adicionalmente a eso pues yo hice una imagen que si la vieron en la exposición era como un se busca, donde se mostraba un campesino con los brazos levantados y pues se enumeraban algunos de los puntos importantes pues con relación a lo que estaba pasando en ese momento con los campesinos. Esta imagen pues se convirtió en una de las más virales. Era increíble que en muchas marchas campesinas pues estaba presente la imagen como tal. Entonces justamente ahí es donde esa es como mi labor, o sea, como que todo esto de lo que ustedes hablan, que puede ser un poco técnico en algunos casos, yo tengo que aclararlo para que llegue justamente como a todas las personas comunes y corrientes, así como yo. Entonces en eso, obvio, o sea, me parece cómico porque cuando me dicen voy a estar en el Seminario Internacional sobre Interculturalidad, Paz Territorial, pues obvio, o sea, para mí eso es como, hijo de madre, ¿eso qué, con qué se come? Entonces resulta que eso, o sea, pues me toca entenderlo y lo que les digo, pues a la vez explicar. Entonces, pues esa es como una de mis labores. En eso, nosotros, pues como tal, o sea, se lo explico con plastilina, pues es un medio no oficial. Entonces, ¿qué implica eso? O sea, que muchas de las cosas que transmitimos, pues es como el consejo mío hacia muchas personas o es el mensaje hacia muchas personas del común que son como yo. Entonces no tiene que ver ni con el Ministerio de Agricultura les dice tal cosa o la organización tal, sino esto, o sea, es un mensaje de cualquier persona. Entonces esto ha sido muy interesante porque justamente el hecho de ser una voz del común hace que muchas personas sigan la página como tal. Entonces, como les contaba, pues ahorita por ejemplo tenemos más de 207.000 seguidores con un alcance entre 1,5 millones y 2,5 millones de personas. Entonces, claro, o sea, yo publico
estoy en este sitio y qué opinan de tal cosa, y es increíble cómo se vuelve esto viral. Entonces, pues en ese sentido ahí es donde uno siempre habla como del poder de los medios, y resulta que pues ahí sí como dicen muchos superhéroes, yo tengo el poder. Entonces eso pues para mí justamente pues bien radica en ser responsable con las cosas que se publican, en investigar muchísimo. O sea, pues cuando yo empecé, pues para mí era simplemente pues como, o sea, siempre partió como de un ejercicio de, yo escuchaba noticias, pasaban muchas cosas y resulta que me indignaba por algo, entonces llamaba a mi exnovia y tráigame la plastilina y voy a hacer algo, lo publicaba en internet y resulta que eso le llegaba a una cantidad de gente, entonces así empezó como toda la cosa, o sea, pues de una manera muy sencilla. Entonces, pues después empecé, pues me ofreció, o sea, las imágenes eran tan virales que el espectador pues las empezaba a publicar, que en muchos medios las empezaban a publicar. Entonces pues me di cuenta justamente como del poder que pues justamente tenía. Además que hay algo que es importante y es que la página le llega a un público muy distinto, que es el público de la gente joven, que es muchas veces el público de los niños, de las mamás, o sea, de la gente común y corriente, del ciudadano de a pie y de todos los niveles y estratos sociales. Y resulta que eso, o sea, algo que me parecía interesante también, es que la página no solamente, o sea, se estaba enfocada hacia una línea política, sino que igual en la página hay gente de todos los pensamientos políticos, lo cual es fundamental cuando justamente hablamos de construir país y de construir paz. Entonces siempre que publicaba cosas, pues obvio, o sea, digamos en especial pues con temas políticos, pues siempre obviamente habían detractores y había gente que estaba a favor, en contra. Pero esto pues me sirvió muchísimo como para entender el país, o sea, yo he entendido muchas cosas del país pues desde las redes, y además que hay algo que es interesante y es que siempre estoy en contacto, o sea, hago mucho trabajo de campo, entonces eso, o sea, me gusta ir a las comunidades, entonces eso, o sea, por ejemplo, casos, por ejemplo, como si ustedes se acuerdan lo que pasó con la pastora Piraquive, particularmente, pues yo hice muchas caricaturas que tenían que ver con ella. Y resulta que eso, o sea, en las mismas iglesias me escribían y me decían, pero usted ¿por qué hace eso? O sea, usted está en contra de nosotros, etcétera, lo invitamos a que conozca la iglesia. Entonces resulta que ahí viene como otro tipo de trabajo de campo y es, oiga, pues sí, yo estoy hablando, qué tanto conozco, qué tanto realmente sé de lo que esta señora hace. Entonces, pues obvio, o sea, yo hacía el trabajo de ir a la iglesia, escucharme el sermón, ver cómo funcionaba todo, y pues de ahí escribir ya partiendo de una visión muy personal, porque resulta que muchas veces dentro de la caricatura o dentro de la animación o dentro de estos medios, uno siempre está como aparte, o sea, uno es el que está por allá en el estudio, entonces pues eso, o sea, uno lee prensa y todas esas cosas, entonces no hay un contacto directo con la gente. Y ahí es donde está como lo fundamental, pues como particularmente en mi trabajo. A mí siempre me gusta estar en contacto y pues yo trabajo mucho con niños, con adultos, con todo tipo de públicos, entonces pues eso me permite también como una visión un poco objetiva de las cosas. Entonces en esto, digamos, hay algo que es clave, y es que por ejemplo eso, o sea, mucha gente cuando uno enseña plastilina, dice, bueno, listo, los trabajos pueden ser muy bonitos, o sea, qué chévere, todo el mundo me quiere que yo lo haga, esa es la típica, entonces así me consigo novias y todas esas cosas. Entonces resulta que eso, o sea, entonces esa es la típica con la que todo el mundo, bueno, dice, bueno, listo, entonces chévere, o las mamás quieren que les haga a sus hijos y así, bueno, eso es que les haga a sus hijos, sobra decir, es así. Entonces resulta que claro, o sea, la gente, pues, o sea, es cómico porque imagínense, o sea, yo tenía una empresa, o sea, he hecho en Colombia, pues, por fuera, pues, muchas cosas, pues, tenía esta empresa de plastilina, imagínense. Entonces, pues, o sea, era cómico porque muchas veces a través de un muñequito de plastilina convencía al señor gerente de la Panamericana que tenía un hijo, oiga, mire, ese es el muñequito para su hijo, y entonces el señor de la Panamericana nos metía la plastilina en su almacén y así conquisté, pues así exportábamos a Ecuador, Venezuela, Panamá, etcétera. Entonces pues eso es pura... Y resulta que eso, o sea, que ese poder tan simple, o sea, pues que es hacer muñequitos en plastilina, pues cada vez me abría muchísimos campos. Entonces eso, o sea, pues yo ya he publicado, pues ya llevo como 12 libros relacionados con plastilina, imagínense, o sea, el primer libro que hice se vendieron 250.000 copias porque a nadie se le ha ocurrido hacer un libro de plastilina. Así, cosas como esas. Entonces
Paralelamente a eso siempre me tocaban, como cosa extraña, muchos cambios sociales en los sitios a los que iba. Entonces era curioso porque eso, o sea, por ejemplo, de los primeros países a los que fui a México, y entonces justo me tocó cuando empezó pues todo el cuento zapatista, entonces tuve la oportunidad de estar con los zapatistas, darle talleres de plastilina a los zapatistas, o estaba en Chile y estuve en el entierro de uno de los de la Junta Militar, o ahorita pues estaba en Estados Unidos y fue cuando empezó pues todo el cuento de Obama, o resulta que fui hasta el entierro de Michael Jackson para que vean. Entonces cosas como esas, y siempre eso, o sea, era chistoso porque cuando había Forrest Gump siempre me acordaba y decía, mire, tiene alguna relación. Entonces, ¿qué pasa con eso? O sea, que justamente eso, o sea, por ejemplo, con lo que les contaba del barrio campesino, pues fue exactamente lo mismo, o sea, yo simplemente me indignaba y resulta que eso se volvía viral y pues era súper interesante ver que o sea, que muchísimas asociaciones campesinas del país pues estaban compartiendo las imágenes y se sentían identificadas. Entonces, claro, o sea, ya estaba pasando, ahí es donde viene como un momento que es importante y es cuando uno pasa de la manualidad, o sea, de lo que es manual, de hacer simplemente cosas bonitas a la expresión como tal. Y entonces, en ese sentido, esta es la imagen de las que les hablaba, pues que fue muy viral en muchos lugares. Entonces, todas estas imágenes que yo estaba, pues eran justamente mensajes muy puntuales, porque en esto justamente yo pues vengo de hacer comerciales de televisión donde todo tiene que ser muy puntual. Entonces eso para mí es fundamental, pues cuando uno manda mensajes cortos y puntuales pues llegan muchísimas personas, las personas los comparten y así pues funciona. Entonces era increíble, yo desde Los Ángeles me mandaban fotos de las marchas campesinas aquí en el Huila y yo decía, oiga, pues están usando mis imágenes, pues eso era chistoso, o sea, yo les mostraba a mis amigos en Los Ángeles, pues decían, este está loco, o sea, ¿qué diablos está haciendo? ¿De qué partido raro es? ¿En qué está metido usted? Entonces, imagínense, así ese tipo de cosas funcionaban. Entonces, pues partiendo de ahí, yo empecé a trabajar con Oxfam. Entonces, pues, o sea, eran tantas las imágenes que se compartían que pues me empezaron a llamar pues, la gente de Oxfam, que es una ONG internacional. Entonces pues empecé a hacer campañas justamente con ellos, usando como eso, o sea, como cómo apropiarse uno desde los mismos personajes, o sea, cómo puede uno vincular o mezclar personajes como los de la Guerra de las Galaxias, que son tan comerciales, con los campesinos, y ese tipo de cosas son las que nosotros hacemos a nivel de mensajes. Y resulta que hoy es el Día de los Derechos Humanos, cómo podemos apropiar justamente ese día para que la gente sepa que los derechos humanos tienen que ver con los campesinos, con las negritudes, con muchas personas. Entonces eso es como lo que hacemos a través de la página. Entonces después de eso, digamos, un paso siguiente es que estas cosas, pues o sea, estos mensajes los convertimos en animación. Entonces les voy a mostrar una animación justamente que tiene que ver pues con el tema campesino.
Bueno, igual vamos a hacer otro después, justamente eso lo estamos hablando aquí porque pues, la idea es pues, ser muy incluyente pues, con todo lo que está pasando en el país y pues, que estén representadas todas las razas. Aquí pues esto es muy centralizado, muy boyacense, muy sabanero. Pero entonces pues ahí digamos algo que es muy bonito es cuando la gente se siente identificado pues con lo que uno hace, o sea digamos yo he dictado muchísimos talleres pues en Boyacá en particular con niños y para los niños este video es lo máximo, o sea y entonces ver un niño campesino que se siente orgulloso de ver el video y lo quieren tener y todos lo comparten es muy chévere, o sea ahí es donde uno dice, o sea qué interesante pues justamente como poder lograr ese tipo de cosas. Resulta que en esto de visibilizar problemáticas, pues yo particularmente empecé en Los Ángeles a hacer un proyecto que tiene que ver con habitantes de calle. Resulta que pues yo llegué a los Estados Unidos porque me enamoré y bueno, después les contaré la historia. Pero entonces, en otra charla, en el siguiente seminario, bueno, eso es larga, ¿verdad? Entonces resulta que, bueno, o sea, ya empecé a trabajar pues mucho con habitantes de calle porque pues uno siempre piensa que su país, o sea, que en Colombia siempre es lo peor, o sea, que aquí pasa y en Bogotá, entonces pues yo soy bogotano y entonces allá siempre hay habitantes de calle y entonces eso, o sea, y resulta que Los Ángeles pues es la capital mundial de los homeless, de las personas sin casa. Entonces empecé a hacer pues como un trabajo con muchas de estas personas, a preguntarles, aprendí a hablar inglés con gente de la calle, eso fue una experiencia muy bonita. Y allá pues surgió un proyecto que se llama Los Invisibles. Entonces yo empecé a hacerlo a nivel de muchos sitios. Entonces por ejemplo en particular esta foto que ustedes ven aquí, yo no sé si ustedes vieron alguna vez en noticias, escucharon hablar de un personaje que se llamaba Calidoso, que era un indigente en Bogotá que resulta que lo quemaron vivo. Entonces pues esta fue la primera imagen que se vio en redes. Entonces era increíble porque yo tuve la chiva de lo que había pasado, pues yo estudié en la Javeriana, entonces, o sea, pues supe como por amigos, entonces hice el muñeco y pues toda la gente se enteró de una, entonces se volvió lo mismo, viral. Entonces era increíble como eso, o sea, los medios, pues, o sea, el espectador, el tiempo, toda la gente me llamaba a mí, pues, a ver qué era lo que había pasado. Entonces ahí es donde justamente eso, o sea, como que mi labor como tal, o sea, mi función en muchos sentidos es esa, o sea, ser la voz de muchas personas que no tienen voz. Eso para mí es fundamental y en muchos sentidos es como, o sea, yo he hecho cantidades y cantidades de comerciales de televisión, o sea, yo fácilmente habré hecho yo creo que unos 700, 800, entonces como que cometí tantos 700 errores en mi vida que me estoy reivindicando y ahí es donde justamente tengo que hacer muchas cosas y es muy interesante eso, o sea, como aprovechando pues todo lo que tiene que ver con la publicidad, pues para justamente pues apoyar causas sociales. Entonces resulta que eso, o sea, que siempre digamos eso, o sea, en los Estados Unidos uno veía al homeless, al habitante de calle en las estrellas de Hollywood y era increíble, o sea, eran cosas que uno dice, pues es que allá lo que se ven son estrellas, pero de las otras, resulta que no, o sea, habían muchos indigentes y hay muchísimos, entonces así, curiosamente, por ejemplo, el año pasado en otros de esos azares de la vida, justo estaba en el momento en el que ocurrió lo de Ayotzinapa, lo de los 43 estudiantes, entonces me puse en la labor de hacer los 43 estudiantes, de llevarlos a la plaza de Tlatelolco, que era el sitio donde ellos pues iban o sea, pues ese era como su sueño, llegar a ese sitio para conmemorar pues, justamente lo que pasó en Tlatelolco. Entonces fue como de las primeras expresiones artísticas que se hicieron y ahí es donde eso, o sea, eso sirvió como inspiración para muchas personas, entonces pues empezaron a hacer y hacer cosas. Entonces ahí es donde pues eso, o sea, como que uno puede cumplir una labor muy interesante. En esto, yo, o sea, estuve el año pasado en Paraguay, resulta que allá por esas cosas curiosas de la vida, pues hice al presidente Cartés, que es el presidente de Uruguay, lo llevamos en plastilina, era un muñeco así como grandotote, y entonces los campesinos empezaron a hablar con él. Entonces era súper interesante porque eso, o sea, resulta que, o sea, ellos nunca habían visto al presidente y el presidente jamás iba a aparecer por allá. Entonces era muy chévere porque pues, empezamos a hacer entrevistas donde todos los campesinos empezaban y le contaban y le decían, le ponían como le contaban todas sus problemáticas y lo tenían ahí. Entonces el hecho de que sea algo físico ayuda muchísimo. Entonces en estos casos pues es un proyecto que empezamos a hacer aquí que se llama Diálogos de Plastilina, que justamente lo que hace es eso, o sea, como buscar
cómo la gente puede acceder al presidente, pues se lo mostramos en plastilina y pues la gente empieza a hablar y es súper interesante porque es eso, o sea, es como una catarsis ahí donde la gente le dice hasta, bueno, todas las cosas que se les ocurran. Eso hemos tenido casos donde lo ahorcan, donde les hacen de todo, pero lo bueno es que es de plastilina, entonces pues ahí pues ahí no hay violencia en nada de esas cosas, entonces eso es lo bueno. Les voy a mostrar un ejemplo, un pedacito como porque sé que este es particular, pues se lo hicimos. Presidente, no lo voy a bajar a usted de su estatus, el señor presidente, aunque no lo merece. La gente que trabaja en las minas del Cauca han heredado tradiciones que trajeron desde los primeros africanos que vinieron al continente. Ustedes nos trajeron, sus antecesores. Ustedes han heredado la riqueza de este país. Nos han quitado la poca tierra que nuestros abuelos obtuvieron para sembrar su sustento diario. Nos han, en la actualidad, desplazado de nuestro territorio de tal manera que somos la gran mayoría de los desplazados en el país. Usted habla de paz, pero actúa como si quisiera la guerra. Como puede ver, la gente negra, los indígenas, no han querido participar en esa confrontación armada, al menos no directamente y al menos no con su propuesta política directa. Bueno, señor presidente, nosotras las mujeres afrocolombianas necesitamos que por favor nos colabore sacando nuestra excavadora de nuestro Cauca, porque es el Cauca que nos permite la vida. Santos, nosotras somos mujeres afrocolombianas que hemos vivido toda nuestra vida desde nuestros ancestros de la minería artesanal. ¿Cómo es posible que hoy lleguen foráneos a nuestra tierra a destrozar nuestros ríos y nuestro territorio y nuestra gente, que es lo más indignante, a otros lados que ni siquiera vamos a saber qué hacer? Lo llama usted como señor presidente y le digo, por favor, aprenda qué es consulta previa y cómo se regula en los territorios y cómo se dialoga con la comunidad. En esa cierta medida, lo que quiero pedirle, señor presidente, aquí, que cuidado se me ahoga, de lo ahorcado que lo tengo, es uno, queremos garantía en los territorios. Cuando se haya hacer consulta previa, queremos que las multinacionales realmente dialoguen con las comunidades y les den su punto de posición y les pregunten qué se quiere, cómo se quiere que se haga la consulta previa. Vaya zonas y al Cauca, ¿cómo están los ríos? Nos los acabaron. Están echándole mercurio a todo, están contaminando el agua. Nosotros ya no tenemos a dónde ir a bañarnos, a recrearnos con nuestra familia. Nosotros llevamos su olla, hacíamos su arroz allá con papa amarilla. ¿Dónde lo vamos a hacer ahora, presidente? Le pido, o no te pido, sino que le exijo, presidente, que haga cumplir los derechos que tenemos nosotros como mineros ancestrales, que hemos trabajado toda la vida con la batea, que hemos trabajado en vetas allá, todo el tiempo. Nosotros, lo que las retroexcavadoras se llevan en un día, nosotros lo hacemos en años y años. Bueno, ese es uno de los ejercicios como pedagógicos que hacemos nosotros justamente. Es muy interesante eso, saber lo que les digo, o sea, como la catarsis de la gente con el muñeco en plastilina, todo lo que se le puede decir. Entonces es increíble eso, o sea, para mí es aterrador siempre ver como la reacción de la gente y pues, o sea, ya lo hemos hecho pues con muchos temas distintos, con muchos personajes. Entonces, pues eso, por ejemplo, lo hicimos con los desaparecidos del Palacio de Justicia, con los familiares, y entonces teníamos al general Plazas, y entonces, claro, o sea, para la gente era como, uy, yo quiero acabar con el muñeco y así, pero pues bueno, lo bueno es que es el muñeco, entonces ahí ese es el tipo de cosas que pasa. Bueno, en esto resulta que muchas veces hay un problema que pasa
a nivel de organizaciones y que pasa a nivel de arte también muchas veces, y es el lío de la comunicación. Entonces, como que eso, o sea, digamos, uno como artista siempre, o sea, si las cosas se entienden, si las entiende todo el mundo, es como popular. Esa es como la palabra, y entonces a los artistas no les gusta ser populares, nada por el estilo, o sea, les gusta que todo el mundo los conozca, pero la palabra popular no les gusta mucho que digamos. Entonces, muchas veces eso pasa pues también en muchos medios, entonces que, digamos, en muchos sentidos siempre hay algo que a mí que identifica mucho como la filosofía, y es esto, o sea, siempre se dice, si no o sea, yo no entendí ni pu, bueno, no entendí nada, pero resulta que eso, o sea, pero que la gente como que sabe, o sea, ese tipo como que habla con palabras rebuscadas, entonces ese sabe, o sea, ese es clásico, típico, y la gente le come cuento a ese tipo de cosas. Aquí eso es increíble. Entonces, ¿qué pasa con lo que nosotros hacemos? O sea, pues que justamente lo que queremos es ser claros, es explicarle a la gente pues con palabras muy claras. Entonces eso es lo que buscamos, tratar de en muchos sentidos, pues eso, o sea, no meternos con tecnicismos y cosas así por el estilo. Mira, aquí tengo, esta es una imagen que tiene que ver mucho con lo que nosotros hacemos. Yo no sé si ustedes leyeron El Principito, y resulta que es eso, o sea, quiero que dos personas me digan qué ven en esa imagen. 2 o 3 personas, a los que quieran. A ver, digan. ¿Cómo? Bueno, el que solo haya leído, no solo lo haya leído. ¿Qué ven? Digan, el que quieran, no sea frescos, que no hay problema. Yo hago muñecos de plastilina, entonces no. Máximo les. Bueno. Una culebra que se traga un elefante. A ver, ¿quién más? ¿Ah? Un sombrero. A ver, ¿alguien más? ¿Quién? A ver, digan. Lo que se les ocurra, tranquilos, no hay problema. ¿No? Bueno, ya con esos 2 tenemos. Bueno, miren, este fue un ejercicio curioso que yo hice en la página y que es como el reflejo de muchas de las cosas que pasan en este país. Entonces resulta que aquí hay una persona que dice que es un sombrero. Hay otra que dice mire, no sea idiota. Usted no se leyó El Principito, eso es una culebra que se comió un elefante. Listo, entonces aquí ya empieza una cosa que es la agresión. Entonces el siguiente dice, no, pues la idiota es usted. ¿Cuándo ha visto que unas culebras se va a comer un elefante? Entonces viene la cosa y le dice bruta y toda la vaina. Entonces sigue después el otro personaje, Principitos, eso es una representación de la monarquía. Por eso los decapitaron en la Revolución Francesa, por estas son cortinas de humo que no muestran la realidad. Típico. Entonces resulta que hay otro personaje que dice, bueno, este fondo rojo es de lo más mamerto que he visto, esta imagen la hizo un castrochavista de las FARC y yo no voy a volver a seguir esta página. Listo, así es. Entonces hay otro personaje que dice, bueno, ¿y por qué mejor no hacer una vaca? Entonces resulta que eso, o sea, el otro ya sale con el hashtag que dice Yesu hizo un elefante, no más elefantes devolados por culebras, y un final que dice terrible. Entonces, en este sentido, este es el fiel reflejo de lo que pasa muchas veces en las redes sociales y lo que pasa muchas veces pues, con las formas en las que pensamos. Entonces, obvio, o sea, la gente siempre lo que quiere es agredir. Entonces, o sea, lo cómico de esto pues es que yo me lo inventé, o sea, pues no era basado en cosas reales, pero era increíble que todo el mundo se indignaba. O sea, la gente se indignaba y después ponía otra imagen que se parecía. Y resulta que eso, o sea, la gente salía con cosas muy parecidas, ¿por qué eso? O sea, entonces toda la gente cree que no, que entonces porque tiene la razón hay que insultar al otro. Entonces es muy chévere cuando uno le puede mostrar a la gente como espejos de lo que hacen. Eso es como una de las cosas que me gusta hacer a mí. Entonces en esto, digamos, esta es una frase que justamente está como parte de la exposición, que es lo que yo les decía que yo trato de hacer y que partiendo pues como de ese cuestionamiento que me hicieron cuando hice lo de la pastora Piraquive. Bueno, lo curioso es que después, o sea, hice como un análisis completo en El Espectador, hice una crónica y después me invitaron del resto de iglesias porque querían que yo les hiciera una crónica y contara porque les parecía que había sido súper objetiva. Entonces es muy chévere eso, o sea, cuando uno puede escribir, puede contar las cosas sin agredir al otro, y para mí eso es fundamental. Entonces ahí, digamos eso, lo que decía Gaitán es que o sea, que es justamente el que sentencia una causa sin oír la parte opuesta, aunque sentencie lo justo, es injusta la sentencia.
Esa es una consigna que yo tengo como para mi trabajo y me parece fundamental, que ahí tiene que ver justamente con los prejuicios que tenemos nosotros, que con el que le comemos cuento a las cosas que pasan en la prensa o que dicen, y entonces uno no mira las diferentes caras de la moneda, y eso es fundamental. Y ahí es donde a mí, digamos, a mí particularmente, ya como manejando un medio en muchos sentidos, pues siempre trato de mostrar las dos caras de la moneda. Eso me parece a mí fundamental, y se necesitan justamente esas voces pues cuando existe un país tan polarizado pues como el nuestro. Entonces resulta que eso, o sea, imagínense que cuando le ganó Zuluaga en la primera vuelta a Santos, a mí me llamaron. Entonces pues era chistoso, porque yo, un tipo que hace muñecos en plastilina, que hace metido en la campaña de Santos, y entonces pues resulté metido en la campaña, además que siempre pues, o sea, yo hice cuanta imagen en contra de Santos, todas las que quieran. Entonces resulta que eso, o sea, pues, me llamaron, y bueno, yo lo que les decía justamente es que uno de los problemas es cuando eso, o sea, cuando uno al contendiente lo insulta, lo rebaja, o sea, ¿qué es eso? O sea, si alguien le está diciendo algo, o sea, yo siempre les decía, mire, si uno le está diciendo al otro uribestia y le está diciendo todas las cosas horribles que les dicen, o sea, a mí me están diciendo mamerto, pues más mamerto me vuelvo, así de simple. Entonces eso pasa justamente con eso. Entonces ese tipo de cosas son fundamentales. ¿Qué es eso? O sea, que es lo que hablaba justamente Santos hace poco, de desescalar el lenguaje, y eso pues parte de cosas pues absolutamente cotidianas. Yo, por ejemplo, particularmente, pues ya cuando dije, no, pues o sea, pues cada vez que hago cosas sobre Uribe, pues eso llega a cantidad de gente, lo máximo, etcétera. Pero resulta que, ¿qué pasaba? O sea, siempre me cuestionaba, uy, hago una vaina de estas y todo el mundo empieza a hablar de Uribe, y Uribe, y Uribe, y Uribe. Y resulta que, ¿por qué no hacer como en Harry Potter, de decir, pues no, yo no quiero volver a hablar de este hombre, o sea, me cae mal, yo no quiero saber de él, etcétera, etcétera, no lo voy a nombrar, punto. Esa era como la posición que yo lo proponía a muchas personas, y pues eso, o sea, cada vez que uno repite y repite el mismo personaje, pues, o sea, si ustedes lo ven en Twitter, pues se vuelve absolutamente la tendencia. Entonces, pues, o sea, como que esa es una de las posiciones, y fue interesante porque justamente, o sea, pues yo siempre lo pongo como el innombrable, o sea, para mí es el innombrable, pero entonces resulta que eso, o sea, pues ya la gente sabe pues cuál es mi posición, y pues obvio, yo de uribista no tengo nada. Pero entonces eso, o sea, es como, bueno, si yo quiero atraer a todas estas personas, pues, o sea, hablarles, es muy interesante, que es como si nosotros hacemos un ejercicio aquí entre las personas que estamos en el auditorio. Resulta que para mí es importante convencer a cualquiera de las personas que puede estar tratando de dormirse, es muy importante. Ese es más importante porque los otros me están parando bolas, pero resulta que el de este que se quiere dormir, que tiene pereza, que almorzó tarde, que vino tarde, eso es clave. Entonces ahí es donde justamente hay que crear esos espacios para llegarle a todas las personas, y ahí es cuando eso, o sea, como que mi trabajo se vuelve muy enfocado a la pedagogía, y es pues lo que yo, digamos, es una de las cosas que trato de hacer. En eso pues yo trabajo muchísimos temas que tienen que ver con denuncia social. Entonces, pues lo que les decía, siempre es como aprovechar coyunturas. Entonces resulta que eso, o sea, salió el tipo bola que salió con lo de usted sabe quién soy yo, pues resulta que eso, o sea, que la gente no sabe qué es el Chocó, que no sabe lo que es la Guajira, que estamos viendo siempre a nuestros vecinos, y resulta que aquí, pues eso, o sea, están pasando tantas cosas que es muy interesante, pues como poder cuestionar a través de la plastilina, pues a muchas personas. Pues eso, o lo típico, bueno, usted quiere la guerra, todo el mundo quiere la guerra, etcétera. Entonces, pues resulta que la cosa no es así. Entonces, así una última para terminar, que es un caso particular que tiene que ver con los linchamientos aquí, que es una cosa que está pasando a diario, que los noticieros nos están mostrando todos los días, y una de las cosas que cuestiono justamente es por qué los noticieros nos tienen que mostrar todos los días un linchamiento. Entonces eso a la vez lo que hace es promover en muchos sentidos que pasen ese tipo de cosas. Pero entonces lo increíble es que cómo puede uno responder a estas personas que piensan que hay que linchar al otro, porque además hay mucha gente que lo piensa por cosas de la justicia, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que si pongo una imagen de Calidoso, ahí mismo todo el mundo dice, no, pero es que Calidoso era bueno, pero no sé qué, etcétera, etcétera. Y entonces ahí es donde uno puede como contrarrestar un poco lo que piensan las personas. Entonces eso es importante, y ahí es donde uno puede como aplicar la pedagogía y pues
y ahí donde es fundamental eso, o sea, como poner a la gente, hacerlos cuestionar. Entonces, bueno, pues la charla era larguísima, era como 10, yo para echar carretas soy muy bueno, pero entonces aquí voy a dejar aquí a